Buenas a todos y todas, soy Fernando Romero Gómez, somos el grupo EM11, yo soy el número 31 de clase y esta es la asignatura de nuevas tendencias de la actividad física. Hoy os vengo a hablar del impacto de la COVID-19 en el deporte español. Lo primero de todo os voy a presentar el índice del PowerPoint que vamos a seguir durante esta presentación. Primero de todo haremos una introducción breve para saber un poco los conceptos generales del COVID y cómo se introdujo el COVID en España. Más tarde hablaremos del impacto de la COVID-19 en el deporte español, que es el tema a tratar. Después hablaré de los aspectos positivos que tiene la COVID-19. Después de ello hablaré sobre los deportes más afectados por la pandemia. Y por último os mostraré las referencias bibliográficas que he utilizado para hacer este trabajo. Introducción. Bueno, como ya he dicho, somos el grupo M11. El tema que nosotros elegimos fue el empleo en el sector del fitness, la evolución y perspectiva, impacto del COVID en el sector, estado actual y perspectivas a futuro. El trabajo está dividido en 4 partes. La primera es la mía, que voy a hablar sobre el impacto de la COVID en el deporte español. Y las otras 3 partes están repartidas entre mis compañeros Ignacio Camarón, Manuel Suárez y David Castro. Que son el COVID durante la cuarentena, el COVID durante la fase de la escalada y el COVID de la pospandemia. Estos 3 subtemas hablarán más de la relación entre el COVID y el fitness en los diferentes tiempos de la cuarentena y la poscuarentena. Después de esto voy a hacer una breve puesta en escena con aclaración de los conceptos generales. Hablaré del tema principal, que es el impacto de la COVID en el deporte español. Y por último hablaré un poquito sobre el resto de deportes aparte del fitness. Bueno, lo primero de todo, según la Organización de la Mundial de la Salud, voy a contaros los conceptos generales de la COVID. Cabe destacar que esta es una última actualización del 10 de noviembre de 2020. Y lo primero de todo es, ya lo veis ahí en el título, que es la COVID-19. Yo soy el primero que siempre he estado equivocado y pensaba que se decía el COVID-19, pues lo primero que vemos que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que se dice la COVID porque es considerada una enfermedad causada por el coronavirus. Lo que tendría el determinante masculino el sería el virus, que se llama coronavirus, y a la COVID-19 hay que apodarle con el la. ¿Qué es la COVID-19? La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica, así es como fue considerado en su momento, que se habían declarado en Wuhan, que está en China. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Bueno, los 3 más comunes son la fiebre, el cansancio y la tos seca. Y luego también puede haber otros síntomas más secundarios, que podría ser, por ejemplo, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, o en ocasiones más extremas podrían ser náuseas, vómitos. ¿Qué ocurre si eres positivo en COVID-19? Bueno, pues el 80% de la gente se recupera de la enfermedad sin necesidad de recibir ningún tratamiento hospitalario. El 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren de oxígeno. Y el 5% llegan a un estado crítico y precisan de cuidados intensivos. Este grupo es el más peligroso, en el que hay que estar totalmente encima de ellos, ayudándoles, porque en algunas ocasiones puede ocasionar la muerte, como por desgracia ya bien todos sabemos. ¿Qué grupos de personas son más vulnerables a la enfermedad? En este caso vamos a hablar un poco de esos grupos emergentes en los que hay personas que padecen la enfermedad con más gravedad. Las personas mayores de 60 años están consideradas como grupo de riesgo, y a su vez cualquier persona que pueda padecer problemas cardiovasculares o tener enfermedades como el cáncer, la diabetes o el sobrepeso. Bueno, dejando a un lado los conceptos generales de la COVID-19,
Ahora vamos a hablar cómo se introdujo en España. La COVID-19 llega a España a través de un extranjero alemán que dio positivo en coronavirus el día 31 de enero de 2020 en La Gomera, que es una isla, es una pequeña isla de las Islas Canarias. Desde entonces, como todo el mundo ya sabe, el número de contagios fue aumentando progresivamente. Una vez alcanzado ese pico más alto, el gobierno español, al igual que los gobiernos vecinos de la Unión Europea, tuvieron que sentenciar un confinamiento total. En España comenzó el día 15 de marzo de 2020 y finalizó el 21 de junio de 2020. Ahora voy a hablaros sobre el tema a tratar, el impacto de la COVID-19 en el deporte español. Todos estos datos están sacados del estudio del impacto del COVID-19 sobre el ecosistema del deporte español. Este estudio lo han realizado entre la Fundación España Activa, el Consejo Superior de Deportes y la Asociación del Deporte Español. Me han parecido datos muy curiosos, ya que muchos parecen devastadores y la gran mayoría de ellos se han cumplido. Son una serie de datos que eran estimaciones en su día de lo que podía llegar a ser en 2020 y 2021 los estragos que causa el COVID. Ahí tenemos el primer dato: 1,4 millones de personas abandonaron la práctica deportiva debido a la crisis del coronavirus. En 2019 se registraron 9,5 millones de personas que realizaban en España actividad física de forma continua, dos veces por semana como mínimo. Y como vemos, en el 2020 ya se registraron 1,4 millones de personas menos que abandonaron esta práctica y de realizar el ejercicio. En 2020 se estimaba que la pérdida de empleos en relación al sector deportivo iban a ser de entre 31.000 y 42.000 puestos de trabajo. A día de hoy todavía no se sabe el dato exacto de los desempleos que se generaron en 2020, por lo que es un dato que no he podido conseguir todavía. El objetivo común es evidente: gozar de una buena salud y calidad de vida en el periodo pospandemia. Para ello, la Comisión Europea financió con 750 millones de euros a los países afectados con el fin de apoyar sin precedentes a los mismos. Esto quiere decir que se llevó a cabo un plan de inversiones en el que se apoyaba a todos los países de la Unión Europea, apoyado por la Comisión Europea, para intentar salir de la crisis. Y pues ya veis la cifra de millones que se repartieron para sanidades y diferentes países en Europa. Este dato me parece uno de los más devastadores de todos. En España, un 13,4% de todas las muertes se atribuyen a la inactividad física. El resto de muertes se pueden atribuir en mayor porcentaje a accidentes de tráfico, enfermedades cardiovasculares, etc. Bueno, aunque sabemos que no podemos sacar muchos aspectos positivos generales del COVID, sabemos que la gran mayoría de cosas que nos ha dejado podríamos decir que no son lo más positivo, pero sí que hay que destacar que algunas cosas sí las podemos sacar en claro y deberíamos de echar la vista atrás con una visión un poquito más clara. Y lo primero de todo es evidente: una mucha menor contaminación en el mundo ha habido debido al paro de las carreteras, de la gente confinada en casa. No se han utilizado mucho las autopistas y las autovías, eso ha generado una menor contaminación. Otro segundo aspecto positivo que creo que hay que destacar es el tiempo en familia que hemos tenido. La gran mayoría de la gente, al estar confinados con su propia familia en casa, ha mejorado, está demostrado que ha mejorado las relaciones o han tenido momentos compartidos que antes de la pandemia no habían logrado tener. Y por último, otro aspecto positivo muy importante es el desarrollo de las tecnologías. Hemos demostrado que en el siglo XXI en el que vivimos hemos conseguido adaptarnos a una pandemia mundial y seguir trabajando sin que se pare nuestra vida al 100% a través de los iPads, tablets, teléfonos móviles, todo ello acompañado del Internet. Hemos conseguido dar clases online, todo ha seguido surgiendo tal y como se podía.
A veces quizás no era lo mejor, pero sin ninguna duda no ha sido una parálisis total del 100% de nuestra vida y creo que debemos dar las gracias a estas nuevas tecnologías. Bueno, bueno, ahora pasamos a otros aspectos positivos relacionados con el deporte. Un aspecto muy positivo, sin ninguna duda, es que después de la pandemia la gente ha tomado mucha conciencia en la sociedad y en todas las personas de la importancia de realizar actividad física y ejercicio para tener una mejor salud y calidad de vida. Esto se ha visto en una mejora en el incremento del deporte, de la actividad física, y todo ello ha sido debido a esta conciencia que decimos y porque ha sido uno de los factores que mejor combate el virus, ya que ha estado demostrado científicamente. La anfitriona del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, dice textualmente: si algo se puede decir del deporte es que sale de esta crisis más fuerte que como entró, y eso es una buena guía. Hemos conseguido en la desescalada situar al deporte en un lugar prominente. Esperemos que no sean flor de un día. Bueno, con esta frase creo que es muy fácil a lo que se refiere. Creo que el deporte nos ha echado una mano para combatir contra este virus y sin ninguna duda el deporte es un gran beneficiado de toda esta pandemia. La gente ha tomado mucha conciencia del mismo y a día de hoy se registran datos de mucha más gente realizando actividad física semanalmente, para que, recuerdo como he dicho antes, que son mínimo 2 veces a la semana, 2 sesiones de trabajo, y sin ninguna duda el deporte tiene este aspecto positivo. Bueno, ahora voy a pasar a hablar de los deportes más afectados por la pandemia de la COVID-19. Como todos sabemos, la pandemia afectó a todas las personas por igual, incluidos los deportistas de élite. Se tuvieron que cancelar o posponer todos no, pero muchísimos eventos deportivos, y ahora voy a hablar de los más afectados. Bueno, sin ninguna duda el fútbol. El fútbol ya sabemos que a nivel mundial, tanto nacional aquí en España, es uno de los deportes más famosos, practicado y que más dinero mueve en todo el mundo. No solo ha afectado a la cancelación o posposición de numerosas competiciones a nivel mundial, la Eurocopa sobre todo, la Copa América, la Copa Libertadores, etcétera, sino que en el panorama nacional se refiere, hubo que posponer la Liga, la Copa del Rey y la Champions, en la cual participaban 4 equipos españoles. Esta última competición es europea, pero me ha parecido relevante destacar. También quiero destacar que además de trastocar sus calendarios, han sido el deporte que más pérdidas han sufrido, sin ninguna duda, teniendo en cuenta que se llegó a crear incluso una Superliga hace unos meses por Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, con el fin de subvencionar y rescatar el fútbol europeo, ya que habían entrado en una gran crisis. Esto nos hace ver lo que realmente ha llegado a sufrir el fútbol a nivel europeo e incluso a nivel nacional. Bueno, sin ninguna duda, con lo que al atletismo respecta, la maratón es la disciplina más atacada por el coronavirus, ya que se han pospuesto numerosas carreras como las de Barcelona, Roma, París, y a nivel mundial una muy famosa maratón es la de Boston. Todas estas tuvieron que ser canceladas en 2020, aunque con ánimos de posponerse para un futuro, tuvieron que esperar hasta 2021. Bueno, el tenis sin ninguna duda también sufrió una gran pérdida. El 1 de abril de 2020 el torneo de Wimbledon anuncia la cancelación del torneo, noticia que cala en todo el mundo del tenis, ya que este torneo solo se había cancelado una vez y fue por la Segunda Guerra Mundial. El resto de Grand Slams, aunque fueron más prudentes posponiendo los torneos, tuvieron que sucumbir finalmente a la cancelación también de los mismos, pero no hicieron una cancelación tan radical como los ingleses. La gran mayoría de tenistas, por detrás de los 50 primeros del ranking ATP, todos los beneficios que tienen son de las ganancias de los torneos ATP.
ya que cuando estás tan atrás en la clasificación no suelen tener grandes patrocinadores o sponsors. Bueno, sin ninguna duda, otros de los grandes perdedores son los deportes preolímpicos. Como ya todos sabíamos, Tokio se iba a celebrar en el verano de 2020, iba a ser la guinda del pastel de cada 4 años, lo que todos los amantes del deporte esperamos para visualizar y vivir con los deportistas de alto nivel. Tuvo que ser pospuesta, como ya sabemos, a este verano de 2021. La tradición de celebrarse cada 4 años ha tenido que ser alterada en su rutina debido a la COVID-19 y la pandemia mundial que ha generado. Sin duda alguna, pues estos Juegos Olímpicos han sido, junto al fútbol, una de las modalidades deportivas más afectadas. Bueno, la Fórmula 1, para finalizar, ha sido bastante afectada debido a que en 2020 se planeó el calendario más largo de carreras de la historia de la Fórmula 1, ya que aumentaron sus carreras y sus grandes premios. Sin embargo, el calendario sufrió un retraso que dejó fuera al famoso circuito de Australia. Grandes premios como los de Bahrein, Vietnam y China tuvieron que ser aplazados. El Gran Premio de España, que se iba a correr el 10 de mayo de 2020, tampoco se pudo celebrar finalmente. Bueno, y para finalizar, estas son las referencias bibliográficas que he utilizado, los 3 artículos y las webs utilizadas. Espero que os haya gustado mucho la presentación y si tenéis alguna duda, sabéis que podéis contactar conmigo vía el correo de la universidad o los que tengan más trato personal conmigo por teléfono.